continuación, el shock cardiogénico y edema agudo de pulmón. El objetivo, como les mencioné a sus compañeros, es reconocer, ¿no? Es reconocer el cuadro cuando te llega la emergencia. O en este caso, pues en alguna evaluación que ustedes pueden hacer, ¿no? Ya a través de sus casos clínicos o ya pues en la visita a casa, ¿no? Siempre el estudiante de medicina, así estés, así no hayas terminado, siempre te van a preguntar, primero que le preguntan es a uno, ¿no? Y ustedes se van a enfrentar alguna vez en su vida, ya sea como internos o quizás en la parte diaria, ¿no? Ya en la consulta privada o ya como médico, pues serumistas o especialistas a esto, ¿no? El tema más en sí me centro en shock cardiogénico, más que en edema agudo de pulmón. Bueno, recordar que la incidencia pues, de insuficiencia cardíaca descompensada, aguda descompensada, ¿no? Y el shock cardiogénico, pues siempre va a ser un desafío, ¿no? Y lo que requiere, pues, nuevas herramientas terapéuticas y un buen soporte hemodinámico, ¿no? La clásica definición de shock cardiogénico como consecuencia de un síndrome de bajo volumen por minuto ya ha caído en desuso, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? Que no solo es la presión, ¿no? Sino también pues el lactato, la urea, creatinina, otras variables, ¿no? Que me van a llevar pues se asocian a una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, definir el shock cardiogénico, pues va a haber una enfermedad cardiovascular primaria, ¿no? Y en este caso netamente como bomba, ¿no? O el otro también como mecánico, como daño de válvulas, ¿no? O de pared también, ¿no? Entonces va a llevar un gasto cardíaco inadecuado, ¿no? Y se convierte pues en un reto para la vida, ¿no? Y va a conllevar ahí hipoperfusión tisular, con deterioro del metabolismo, ¿no? Tisular del oxígeno y la presencia pues o el incremento del lactato, ¿no? Y de acuerdo a su gravedad termina pues en una disfunción multiorgánica o muerte del paciente, ¿no? Bueno, esta es la clasificación que no he querido dejar de lado, ¿no? Para mí esta clasificación es muy interesante. ¿Por qué? Porque me permite en la parte superior, acá hay dos clasificaciones, ¿no? Y que de acuerdo a su gravedad clínica, ¿no? Y su respuesta al tratamiento se sobrepone, ¿no? La parte de abajo, pues es el fenotipo hemodinámico, ¿no? Que ustedes lo encuentran en las guías, ¿no? Que ahora todo lo encontramos todo en las guías, ¿no? Pero acá tenemos la parte superior, ¿no? Esta es una clasificación, ¿no? Que data, pues, ya del año, déjame ver, este es un estudio del año, lo tengo acá, del año 99, ¿no? Entonces, es muy importante de definir, ¿no? El pre-shock cardiogénico, el shock cardiogénico y el shock cardiogénico refractario, ¿no? De acuerdo, pues, a la parte clínica y variables hemodinámicas. Entonces, cuando hablamos, pues, del paciente con pre-shock cardiogénico, estamos teniendo, pues, un paciente así, cuyo signo de hipoperfusión tisular vas a encontrar, pues, volumen disminuido, ¿no? Podemos encontrar en estos pacientes, pues, extremidades, pues, frías, ¿no? Alteración del estado, ¿no? Del estado, pues, en este caso, del estado mental, ¿no? Incremento el lactato, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar el paciente va a estar a una presión, pues, sistólica mayor de 90, ¿no? En este caso, pues, este paciente no va a requerir ningún soporte hemodinámico. Pero es muy importante también tener en cuenta esto, ¿no? De que en esto pues, va a ocurrir la insuficiencia cardíaca aguda grave, bueno, vamos a tener, pues, no como en otra plan, no compromete el metabolismo basal, ¿no? Y esto me lleva a diferenciar del shock cardiogénico, ¿no? El neumotenso, ¿no? Que es una entidad del shock cardiogénico donde va a haber hipoperfusión, alteraciones celulares, ¿no? Hipoxia tisular, pero sin hipotensión. Pero estos pacientes, pues, con shock cardiogénico que acá lo encontramos, ¿no? Neumotenso, porque va a haber también dentro de ellos, vamos a encontrar una resistencia vascular sistémica elevada, ¿no? Y que es muy similar al ventrículo izquierdo.
Pero en fin, ¿qué es lo que voy a encontrar en acá, en el shock cardiogénico? Vamos a encontrar signos de hipoperfusión, ¿no? Vamos a encontrar acá también en grupos, ¿no? Ya había mencionado el neumotenso, acá también de los otros, ¿no? Que presión arterial sistólica menos 90, ¿no? Que van a requerir, pues, por más de 30 minutos, van a requerir fármacos o también mecanismos de soporte, ¿no? Para tener una presión sistólica mayor de 90, ¿no? O también para la presión ha caído menos de 30 milímetros de mercurio sobre el basal, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, acá que ya este paciente ya requiere soporte. ¿Qué sucede con el refractario, ¿no? Que lo tenemos, ¿no? Acá ya pues vamos a decir, ¿no? De hiperposición tisular, se parece mucho acá al shock cardiogénico, ¿no? Un ratito. Pero acá, ¿qué vamos a encontrar? Ya vamos a encontrar pues que este paciente se va ya pues a la hipoperfusión, a pesar que ya requiere dos medicamentos vasopresores, ¿no? Y tratamiento de la etiología. En la parte acá inferior, esta es una clasificación, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Esta es una sociedad de cardiovascular, ¿no? Donde vamos a tener al paciente acá, al paciente con riesgo, ¿no? El paciente va desde la A hasta la E. El paciente con riesgo, el inicio, el clásico, cuando hay deterioro, y también el paciente cuando llega al extremo, ¿no? Ambas se superponen, ¿no? Entonces, en la etapa A del paciente con riesgo, ¿no? Es un paciente que ustedes van a ver que no experimenta signos ni síntomas de shock cardiogénico, pero está en riesgo de desarrollo. Estos pacientes pueden incluirse, pues, aquellos que han tenido un infarto miocardio grande, o aquellos que ya han tenido un infarto previo agudo y vuelven a tener un infarto previo, ¿no? Y tienen una descompensación, ya sea de la insuficiencia cardíaca o otro infarto, ¿no? Que pueden tener otro infarto, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando vemos a estos pacientes, ¿no? Vamos a encontrar una presión venosa regular normal, los pulmones van a estar limpios, el paciente pues va a estar caliente y bien profundido, los pulsos distales van a estar fuertes y no va a haber alteración del estado mental, ¿no? Función renal normal, ácido láctico normal. En la parte hemodinámica en estos pacientes vamos a encontrar pues, presión arterial sistólica mayor de 100 o normal para este paciente, ¿no? Su índice cardíaco va a estar normal, ¿no? Su presión capilar, ¿no? O su presión venosa central va a estar dentro de lo normal. En el B ya acá es el inicio, ¿no? En estos pacientes voy a ver evidencia clínica, nos referimos acá en el B, ¿no? Va a haber hipotensión relativa o la presencia de taquicardia, pero sin signo de hipoperfusión. Va la presión venosa yugular ya se va a elevar, ya empezamos a encontrar estertores, ¿no? A pesar que el paciente puede estar bien perfundido y va a estar caliente, ¿no? Los pulsos distales van a estar fuertes, el estado mental va a estar dentro de lo normal. Pero ya, como digo, ya vamos a encontrar ya, ¿no? Alteración renal mínima, ¿no? Y bueno, en este caso, si valoramos un péptido natriurético, va a estar incrementado. Entiéndase en estos pacientes también ya que la presión arterial sistólica va a estar menos de 90, la presión arterial media de 90, o este paciente ya va a tener una caída mayor de 30 milímetros de mercurio de su basal. Entonces ya va a haber el índice cardíaco ya va a estar pues alterándose, ¿no? Ya va a estar mayor de 12, ¿no? Y bueno, mayor de 2.2, disculpe, mayor de 0.2, ¿no? Y luego vamos al clásico, ¿no? Al clásico, ¿no? Y acá miren ustedes, ¿no? Que se superpone, ¿no? Miren en la parte inferior, ¿no? Cómo va el camino a la perfusión y también en esta línea pues va a la disfunción multiorgánica, ¿no? Y acá en el B y el C ya comienza pues en el C, ¿no? Ya comienza pues a elevarse, ¿no? Otros valores como el lactato, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en el C clásico? Los pacientes que ya tienen perfusión, que requieren soporte inotrópico o un mecanismo mecánico, ¿no? Y estos que lo requieren más allá ya de los líquidos que pueden administrarles, ¿no? Incluso el ECMO, ¿no? Entonces ya en estos pacientes va a haber una hipotensión relativa. Y bueno, y cuando yo lo evalúo, pues estos pacientes sí van a estar con una apariencia en mal estado general, van a estar, pues, pueden estar sudorosos, pueden estar pálidos, ¿no? Ya van a estar, pues, también con
con los signos de hiperfusión vamos a encontrar pues ya de color un tono pues pálido oscuro, ¿no? Esto también lo vamos a encontrar con sobrecarga de volumen. Ya el examen físico vamos a ver crepitantes, y si valoramos el Kirin, supuestamente, si es un infarto de miocardio, vamos a encontrar un 3-4, ¿no? Y ya pues estos pacientes ya van a requerir ventilación mecánica o BIPAC, ¿no? O sea, sin necesidad de intubarlos estos pacientes, ¿no? Vamos a encontrar estos fríos, húmedos, ya una alteración del estado mental, y la producción de orina ya empieza a disminuir. Como había mencionado por los marcadores bioquímicos, el lactato va a estar incrementado, va a haber también una duplicación de los valores de creatinina, ¿no? También va a haber una caída de la tasa de filtrado glomerular pues mayor del 50%, ¿no? Va a haber también una elevación de las enzimas hepáticas, y su pétreo natriurético va a estar elevado. Si valoramos la parte hemodinámica, se parece mucho a lo del comienzo: presión arterial sistólica menos de 90, una PAN menos de 60, una caída, ¿no?, de la presión arterial sistólica menos de 30, y ya la presencia de medicamentos o dispositivos para mantener la presión. Un índice cardíaco menos de 2.2, una presión capilar pulmonar de 15, ¿no? Ya vamos a encontrar también pues otros índices ya disminuidos, y también pues una producción del corazón deteriorado, ¿no? Vamos a la parte del deterioro, ¿no?, que es el camino de esto. Pues en este deterioro, este es el paciente D, que el paciente está deteriorando, bueno, similar a la categoría C. Ya estos pacientes están empeorando, ya no responden a las intervenciones iniciales que le he dado, ¿no? Ya a través de mecanismos de medicamentos o de soporte, ¿no?, mecanismos mecánicos, ¿no? Bueno, y estos pacientes se parecen muchísimo, se parecen al C, ¿no? Y también los vamos a encontrar en la parte de los marcadores bioquímicos, también se parecen a C o están incrementados, ¿no? Y en la parte de hemodinámica, pues también es al C, pero ya van a requerir múltiples medicamentos, ¿no? Como presores o adición de dispositivos de apoyo circulatorio para mantener la perfusión. Y bueno, y el E ya es el extremo, ¿no? Y este es ya el refractario, ¿no? Aquellos pacientes que va a haber ya arresto cardíaco, o aquellos que han salido del paro, ¿no? O son síndrome postparo, y ya que requieren soporte, ¿no? Para la disfunción que está teniendo este paciente, ¿no? Bueno, estos pacientes pues, los vamos a encontrar casi sin pulso, colapso, a pesar, pues ya están en ventilación mecánica, ya se usa el desfibrilador, ¿no? Estos pacientes pues los vas a encontrar en la parte de marcadores bioquímicos, pues van a estar alterados, ¿no? El pH es menos de 7.2, lactato más de 5, ¿no? Ya pues acá también en la parte de hemodinámica, a veces hemodinámica ni siquiera lo vas a encontrar con presión arterial sistólica, ¿no?, adecuada, no lo vas a encontrar pues con una presión arterial sistólica menos de 90, lo vas a encontrar pues, imagínense, 60-40, ¿no? Es lo que encuentran, ¿no? Y ya taquicardia ventricular, fibrilación ventricular refractaria, ¿no?, a pesar de todo el apoyo que se le da, ¿no? Y estos pacientes pues terminan pues la muerte, ¿no? También mencionar acá la clasificación hemodinámica, ¿no?, que es lo que siempre le queremos hacer recordar a ustedes, ¿no?, en la parte clínica, ¿no?, de la tabla inferior, ¿no? Bueno, tenemos al paciente, en esta parte, pues al paciente caliente o tibio y seco, ¿no? Tenemos también en la parte inferior frío, ¿no?, frío y seco. Tenemos al paciente caliente húmedo, ¿no? Y en la parte inferior tenemos pues acá al paciente pues frío y húmedo, ¿no? Entonces estos pacientes pues son los fenotipos hemodinámicos, ¿no?, que bueno, hago uso de mi índice cardíaco, va a ser lo común, que es bastante bajo, ¿no? Pero también voy a tener pues una presión de enclavamiento capilar pulmonar, ¿no? Estamos ahí mencionando, ¿no?, la presión venosa central que voy a medir, la resistencia vascular sistémica que me permite medir, va a variar, ¿no? Entonces recordar, ¿no?, que en estos choques cardiogénicos causados por insuficiencia ventricular izquierda predominante, ¿no?, me va a presentar acá pues el frío húmedo, ¿no? En este caso pues, ¿no? Este frío y húmedo pues es lo que tenemos, disculpen el mouse, ¿no? Vamos a tener estos pacientes hipoperfundidos, congestionados, ¿no? Y vamos a encontrar pues acá los 2/3 de las presentaciones clínicas van a estar en este punto, ¿no?
vamos a encontrar en esta tabla, ¿no? en este cuadro, acá, en esta parte inferior, ¿no? Ahí vamos a encontrar, ¿no? Y también vamos a tener en cuenta que un 20% lo vamos a encontrar del 8, lo vamos a encontrar acá, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Pero también esto va a haber una variación cuando en el caso se es un choque cardiogénico predominantemente por afectación del ventrículo derecho, ¿no? Que vamos a encontrar pacientes, pues, el húmedo frío, el húmedo y el caliente, ¿no? Y estos pacientes van a tener, pues, una alta presión de llenar el ventrículo derecho, un aumento de la relación del PVC con la presión capilar, ¿no? En cuña, ¿no? Bien. Bueno, la incidencia del choque aerogénico, pues, se ha mantenido, ¿no? Estable, ¿no? Entre comillas, de 3 a 10%, a pesar de que la proporción del choque aerogénico ha disminuido, ¿no? Y esto me refiero por infarto de miocardio, ¿no? Ya que es el manejo que se le da, ¿no? Ya en la emergencia o por la técnica de reperfusión. Sin embargo, pues el choque aerogénico por insuficiencia cardíaca descompensada ha aumentado de manera, pues, constante, ¿no? Y la mortalidad sigue extendiéndose a un 30-40%, ¿no? En la última década. En etiología, ¿no? En esta tabla que usted lo va a encontrar en su Harrison, en la parte superior, ¿no? Etiología de choque cardiogénico con edema, sigue siendo pues el infarto del miocardio o isquemia el 70%, ya a través de sus diferentes presentaciones, ¿no? Ya con insuficiencia ventricular izquierda, rotura del tabique ventricular, ¿no? Músculo papular o rotura cordial, que puede pues, presentarse pues, en la primera semana, ¿no? Incluso a veces se ven agudizados por las técnicas de reperfusión, ¿no? Terapia trombolítica que se puede hacer, ¿no? También vamos a ver uso de exceso de fármacos, posparo, ¿no? Lo que había mencionado en algún momento, ¿no? Y en la parte inferior tenemos otras causas de choque cardiogénico, como insuficiencia ventricular derecha debido a infarto agudo de miocardio, copulmonar crónico, ¿no? Agudizado descompensado, taponamiento pericárdico. También va a haber afectaciones, pues, ya sea tóxico metabólico, pero estos mencionados últimamente no dan edema agudo de pulmón. Bueno, esto no estaba en las diapositivas iniciales. Bueno, no quise dejar de lado, ¿no? De colocarlo. Pues, esto fue publicado pues, en el año 99, ¿no? Este es una espiral descendente en el choque cardiogénico, ¿no? Ya sea por isquemia o por infarto, va a haber una disfunción del miocardio. Esta disfunción del miocardio va a llevar, en principio, a una alteración de la función diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que va a haber un aumento de la presión, ¿no? Final, ¿no? De la diástole, ¿no? Que va a llevar a una congestión pulmonar, ¿no? Y esto me conlleva a qué? Pues a una hipoxemia por congestión pulmonar y pues llevamos a una isquemia, ¿no? Pero voy al otro lado, ¿no? Al otro lado también, cuando se altera la función sistólica, va a haber una disminución del gasto cardíaco, una disminución del volumen sistólico, que conlleva a hipotensión, y esto pues a una disminución de la presión de perfusión coronaria. Ya vienen acá los mecanismos compensatorios de catecolamina, ¿no? Y esto conlleva a más isquemia, ¿no? Y lo que había mencionado acá, pues la disminución de gasto cardíaco, ¿no? Y también volver a recargar la disminución del volumen sistólico me lleva a una disminución de la perfusión sistémica, ¿no? Va a haber una vasoconstricción compensatoria y ya comienza a haber una retención de líquidos y al final todo me conlleva pues una disfunción del miocardio progresivo y a la muerte, ¿no? Esto lo encuentran, está en Harrison, es el lado derecho de una imagen, ¿no? Que la verdad le he colocado. Aquí lo coloqué, pues, es la fisiopatología, ¿no? De choque cardiogénico con alteraciones, pues, por etapas, ¿no? Del examen físico, ¿no? En este caso, cuadro clínico, hemodinámico, microcirculatorio, inflamación y la disfunción de órganos, ¿no? Que ocurre, ¿no? Y esto, pues, lo he colocado porque lo puse en las clasificaciones actuales, ¿no? Y que la verdad justifica su presencia, ¿no? Bueno, es una repetición, ¿no? De los estadios del A, B, C, ¿no? Y bueno, lo otro también, pues, que al final me lleva a la congestión y hipoperfusión, ¿no? También ya alteraciones, pues, a través de la microcirculación, ¿no? Ya de las arteriolas, las vénulas, ¿no? Y al final también vemos acá en la parte inferior, ¿no? La disfunción de órganos, que al final, pues como había mencionado en la diapositiva anterior, que realmente es una diapositiva muy bonita y lo voy a encontrar en muchos libros, pues al final acá estoy poniendo ya mucho más descripción pues, de órganos, ¿no? De la afectación pues,
ya a nivel micro, ¿no? Que todo me conlleva, pues, al final a la muerte si el paciente no recibe una atención adecuada, ¿no? Valorar al paciente, pues, cuando me llega la emergencia o cuando me llega o en casa, ¿no? Voy a ver signos de congestión, ¿no? Incremento de la presión venosa yugular, de la PVC, crepitantes, edema periférico, ¿no? Pues así de origen cardíaco, hepatomegalia, autopnea, ¿no? Reflujo. Todo lo que ustedes han estado viendo, pues, en su primera unidad de insuficiencia cardíaca lo vuelven a presentar acá, ¿no? Va a haber presencia de nevosoplo, ¿no? Ruido de galope, ¿no? El desplazamiento del choque también, ¿no? Es muy importante una evaluación, ¿no? Es muy importante cuando se sabe lo que se busca. Recordarles también algo que podemos hacer en la emergencia, ¿no? O lo puedes hacer también en casa, ¿no? Cuando vas a valorar a un paciente, ¿no? Lo puedes colocar, si está en su cama, ponerlo semisentado o en el mueble, ¿no? No dejemos de estos exámenes, ¿no? Que me permiten valorar ya, también, pues, puede valorar el reflujo hepatoyugular, ¿no? Nos ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, ya cuando ustedes lo tienen, pues, ya te llega a un hospital, ¿no? Ya pues es muy importante pues un panel metabólico básico, glucosa, urea, creatinina, potasio, cloro, ¿no? O sea, gases arteriales, un hemograma completo, ¿no? Los exámenes de magnesio, calcio, fósforo, ácido láctico, ¿no? Un panel hepático, ¿no? Porque ustedes, si a lo largo de estos casos clínicos, ustedes han notado, ¿no? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Van a encontrar ya alteraciones sistémicas, alteraciones pues, de la afección hepática, ¿no? Y ustedes pues, muchos lo pueden catalogar como colestasis o pueden colocar falla hepática, pero todo conlleva pues a estos, ¿no? No se olvide que lo que había mencionado es que los infartos pues te llevan al shock, sí, menos actualmente, pero son esos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que te llegan descompensados y esto es lo que te vas a encontrar, ¿no? Obviamente. Bueno, es muy importante pues hacerle al paciente un electrocardiograma, ¿no? Porque si tú lo vas a hacer es porque estás sospechando que es un infarto. Y a todo paciente que le diga en shock, hágale un electrocardiograma, ¿no? No porque le van a encontrar a ustedes hoy, no le encuentro el pulso, o me parece, háganle un electrocardiograma porque se van a llevar sorpresas, ¿no? En este caso, pues un IMA-ST elevado, arritmia, ¿no? Bueno, acá en esta diapositiva, pues que pongo el electrocardiograma, comparo pues un electrocardiograma y la angiografía coronaria, como ustedes tuvieron un caso, ¿no? Muy parecido, ¿no? O parecido, ¿no? Que tuvieron en este caso, pues era un paciente ya con múltiples infartos, ¿no? Entonces tenemos acá, este es un paciente de 53 años, ¿no? Que llega pues a la emergencia, pues súbitamente presenta náuseas, diaforesis, síncope, ¿no? El paciente lo encuentran, llega hipotenso, ¿no? Y, bueno, y tenemos pues una disociación auriculoventricular y con bradicardia, ¿no? En la fotografía, pues acá en la fotografía, en el lado A, vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar una estenosis, ¿no? De alto grado proximal, ¿no? De la arteria descendente, pues izquierda, ¿no? Con trombolisis, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Con la flecha, ¿no? Y en B, pues vamos a tener también acá, pues en la figura B, vamos a encontrar, pues también una oclusión trombótica, ¿no? Proximal de la arteria coronaria derecha, ¿no? Entonces esto, pues, bueno, en este caso, pues al paciente se le coloca un dispositivo, ¿no? No de soporte, ¿no? Se le hace, pues, una coronografía, ¿no? Percutánea, ¿no? Bueno, y mejora, ¿no? Se hace una colocación de este. Radiografía de tórax, las líneas B de Kelly, ¿no? El edema intersticial, alveolar, pulmonar, la cefalización del flujo, derrame pleural, cardiomegalia, ¿no? Entonces, acá sí le coloqué porque no tenemos que solamente esperar, ¿no? Parecía un edema agudo del pulmón que la radiografía, pues, de mi paciente, sea el clásico, ¿no? El edema agudo de pulmón, ¿no? Acá, pues, se coloca pues, la severidad del edema pulmonar, ¿no? En estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿no? En el estadio 1 vamos a encontrar pues, una congestión vascular pulmonar, en el estadio 2 va a haber un edema pulmonar intersticial, y el 3, ¿no? Los clásicos, ¿no? Lo que ustedes ven, pues un edema alveolar, ¿no? Entonces, pues se hace